Hola, soy Octavio Zaragoza y en este video vamos a ver los contactos de transición positiva y transición negativa. En el video anterior, en el video del flip-flop set reset, nos habíamos quedado en esta parte. Yo pulso el botón de start, se mueve la pieza y nuestro cilindro empieza a desplazarse activando y desactivando el flip-flop. Esto se hace porque nosotros en el flip-flop de la activación del clamp, es decir, del cilindro, quien lo activa, el sensor de visión, y quien lo desactiva, el límite, el sensor de límite. Es decir, cuando el cilindro ya está en su límite, se desactiva. ¿Cuál es el problema? Este sensor de visión, me sigue detectando la pieza azul, ya que la pieza azul no, o más bien la pieza todavía está en el rango de visión del sensor, ¿sí? Y al estar todavía en el rango de visión del sensor, sigue en uno lógico, es decir, todavía me detecta la pieza y al seguirme manteniendo detectando la pieza, pues todo el tiempo está el bit set en activación, ¿no? Entonces, ¿quién tiene preferencia si el set, el reset? La tiene el reset. ¿Por qué lo digo? Porque el sensor y visión azul me manda un uno lógico, me activa el visión set, perdón, me activa la salida visión set, se enciende, se activa y el cilindro se empieza a retraer. Cuando llega al límite también me manda un uno lógico, ambos me mandan uno lógico. ¿Y qué pasa con la salida? La salida se apagó. Pues tiene preferencia el reset. Entonces bajo la combinación 1-1 tiene el flip-flop set 1, flip-flop reset 1, la salida apagada, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? Que el sensor de límite, cuando se desactiva la salida, este empieza a salir otra vez. Entonces el sensor de límite se va a cero lógico de nueva cuenta. Cuando está aquí en blanco es cero lógico, cuando está en amarillo es uno lógico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este se vuelve a ir a cero lógico, mandando un 0 al bit reset del flip-flop. Pero el sensor de visión azul me sigue mandando uno lógico. Este no se movió, se mantuvo en uno lógico. Por tanto, vuelve a activarse y vuelve a activarse y vuelve a activarse. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Ahí dejen de tener la simulación. Ahí está. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Pues con la detección de flanco o transición. Flanco o transición. ¿Sale? Cuando nosotros tenemos una señal, por ejemplo, si yo tuviera un botón pulsador y este botón lo suelto y lo presiono, existen varios momentos de flanco o transición, que son estos momentos que estoy poniendo aquí. Este sería flanco positivo, estos dos, el momento 1 y 3, y el momento 2 y 4 serían flanco transición, pero negativa, ¿ok? Entonces esta sería positiva y esta sería negativa. ¿Y qué es esto de la transición? Existen dos tipos de detección, una por nivel y otra por flanco o transición. La de nivel sería la que estoy utilizando ahorita. Mientras el sensor de visión azul me detecta el uno lógico, me está activando mi bit set, por tanto se activa el flip-flop. Y por eso es que está continuamente nuestro cilindro moviéndose, ¿no? Retrayéndose y saliendo. Retrae, sale, retrae, sale. Y lo hace continuamente porque mientras mi sensor de visión azul está activado, activa el flip-flop, ¿vale? Ahora, si yo tuviera una manera de decir, bueno, yo quiero detectar la transición, por ejemplo, positiva, solamente detectar la transición positiva. ¿Qué es lo que pasaría? Yo tengo dos maneras perdón, yo tengo dos contactos especiales para detectar la transición. Uno es el contacto P y otro es el contacto N. El contacto P me detecta transición positiva y el contacto N me detecta la transición negativa. De tal manera que si yo escribo aquí la línea de tiempo de la transición positiva,
lo que hace básicamente es estar leyendo el estado anterior, utiliza un bit de memoria auxiliar y dice, bueno, el estado anterior de la señal que estoy utilizando o que estoy detectando anteriormente era cero. Vamos a suponer que estoy aquí en este tiempo, aquí, el cero. ¿Y la actual es un uno? No, porque la actual aquí también es un cero, por tanto, mi salida está apagada. Voy a poner aquí un contacto normalmente abierto. Este es un contacto normal, no con P ni N, y voy a poner un contacto normalmente cerrado. ¿Qué es lo que haría si todos estuvieran haciendo referencia al PB Start? Este estaría mandándome un cero y este me estaría mandando un uno lógico. Eso es lo que estaría sucediendo. ¿Va? Ahora, en el momento en el que nuestra señal o nuestro tiempo empieza a transcurrir, va a suceder que el estado anterior de ese botón era cero y el estado actual es un uno. En ese momento, lo que sucede es que se me detecta una transición positiva. Ante un estado anterior cero y un estado actual uno, se detecta la transición positiva. Y entonces en ese momento nuestro contacto P se va a uno lógico. ¿Qué sucede mientras con la transición negativa? La transición negativa ocupa que el estado actual sea estado actual sea cero y el anterior uno para poderse activar. Entonces, mientras tanto, pues el contacto con transición negativa sigue siendo cero. ¿Qué sucede con un contacto normalmente abierto? Se va a un uno. ¿Y qué sucede con el contacto normalmente cerrado? Se va a cero. Pues prácticamente el contacto normalmente abierto del botón hace esto. Y el contacto normalmente cerrado hace esto, ¿no? Así tal cual, que es la negación. Si todos estuvieran asociados al botón Start. Ahora, yo voy por aquí detectando la transición positiva, Si se fijan aquí en este punto, el estado anterior era cero y el estado actual, perdón, el estado anterior era uno y el estado actual es un uno. Se tiene que cumplir que para la detección positiva, el estado anterior sea cero y el actual uno. Como ambos son, tanto el anterior como el actual es uno, no existe la transición. Entonces ya me sigue mandando cero, ¿no? ¿Qué sucede aquí en este momento, en este punto? Pues sucede que el estado anterior es un uno y el actual es un cero. Ahí, como el contacto P, el anterior pide cero y el actual uno, no se cumple, por tanto me sigue mandando cero. Aquí me sigue mandando cero, 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 cero. Pero en este momento, cuando el anterior es cero y el actual es un uno, eso es lo que necesita el contacto para mandar un uno lógico. Luego, inmediatamente me manda el cero, ¿no? Eso es lo que hace la transición positiva. Ahora, la transición negativa lo que hace es detectar que el estado anterior sea uno y el actual cero. Y eso sucede en este punto. Aquí y aquí. Siempre para que exista una transición, ya sea, por ejemplo, para que sea una transición positiva, previamente la señal tuvo que haber estado en cero y actualmente en uno. Y para que exista una transición negativa, previamente la señal tuvo que estar en uno y actualmente en cero. Entonces, estos contactos P y N sirven o funcionan muy bien para poder activar o desactivar lo que nosotros necesitemos, que ojo, que puede ser un flip-flop, puede ser un enclavamiento, puede ser una cuenta de un contador, o puede ser un temporizador, o puede ser lo que ustedes necesiten, pues. Pero al final de cuentas, solamente les va a mandar un pequeño pulso durante un ciclo de lectura del PLC. Posteriormente les va a mandar un cero a menos, o cuando les vuelve a mandar un 1 lógico el contacto P o el contacto N, cuando existe la transición, solamente cuando existe ese punto. Fíjense la gran diferencia de las líneas de tiempo entre un contacto normalmente abierto, uno cerrado y, una detección de transición positiva y negativa, ¿no? El contacto abierto hace referencia a mi señal, entonces, tal cual lo sigue, ¿no? Cuando la señal es un cero, el contacto es un cero. Cuando la señal es un uno, el contacto es un uno. Y en el contacto normalmente cerrado, pues es la negación. Cuando la señal es un cero, el contacto se cierra y me manda un uno. Cuando la señal es un uno, el contacto se cierra y me manda un cero, es la negación. Y en transición positiva, fíjense cómo son
solamente pequeños pulsos cuando existe un cambio de 0 a 1 en la señal, y en la transición negativa son pequeños pulsos cuando existe el cambio de 1 a 0, ¿va? Por tanto, fíjense, voy a volver a repetir esta grabación, bueno, nada más para que vean qué es lo que hace, bueno, ahí, cuando detecta el sensor de visión, y repite, y repite. Voy a, voy a dejar de forzar las piezas, pero y repite, y repite, y repite. ¿Cómo le haríamos entonces solamente para que lo haga una sola vez? Para que lo haga una sola vez, voy a cambiar el contacto que yo tengo de visión azul. En lugar de poner un normalmente abierto, como lo hice por acá, lo que voy a hacer es utilizar un contacto normalmente, perdón, un contacto normalmente abierto, pero detectando la transición P. Con eso yo activo ese, y la del límite, pues ahí no tenemos problema para poderlo desactivar. Este es el código que voy a hacer para este. Este sería el sensor visión azul y este sería el límite clamp. Y esto sería la salida, ¿no? Clamp, G-clamp. Ok, entonces nada más hago este cambio y hago la prueba para que vean la diferencia. Entonces voy a detener la simulación y esta es esta parte de aquí. Este contacto normalmente abierto lo voy a cambiar por un contacto P. Y ahí está el contacto P, es decir, el contacto de la transición positiva hacia el clamp. Ahí está. Entonces voy a detener la grabación ligeramente para inicializar la simulación y continuar. Ok, ya hice el cambio, ya inicié la simulación, le doy play. Y ahora me voy al Factory IO y hago la conexión del driver. Conectar. Ahora, fíjense cómo solamente lo va a hacer en una ocasión. Va a forzar una salida, le voy a dar play. Noten cómo ahora, como solamente detecto la transición del sensor, solamente durante un pequeño momento, a pesar de que el sensor sigue detectando la pieza y nunca la ha dejado de detectar, el contacto normalmente abierto de la transición positiva se fue a uno lógico, pero inmediatamente se fue a cero lógico. Si aquí hubiera sido un contacto normalmente abierto normal, este ya estaría activado, ¿sí? De hecho, le voy a mandar uno rápido. Ahí está. Y lo vuelve a hacer, ¿no? Porque detecta la transición. Ahí lo forré. Oh, bueno. Entonces, tenemos detección de transición positiva, tenemos detección de transición negativa. Ahorita voy a poner otro ejemplo para que vean la detección de transición. Entonces, con eso termino este video y continuamos con el siguiente ejercicio.